Continuar con el tema que hemos iniciado el jueves en la noche. Se nos ha pedido abordar este tema tan delicado, tan precioso como es la santificación progresiva del creyente. Hasta aquí hemos visto algunos aspectos de este tema. En algunos casos hemos tenido que acortar, sintetizar, para tratar de, por lo menos, llegar a decir algo sobre este inmenso tema. La primera cosa que hemos mencionado, y en esto hemos dado mucho énfasis, es en la necesidad, como el profeta Isaías, de tener una visión de la santidad de Dios. Querer caminar en la santidad, querer progresar en el camino de la santidad sin conocer a nuestro Dios como el verdadero infinitamente santo, nos resulta difícil. Pero ocurre que el contemplar al Señor, como lo hizo el profeta Isaías, en la grandeza de su santidad, lo llevó al profeta a escudriñarse a sí mismo, a contemplarse a sí mismo. Por eso señalábamos que el profeta tuvo una visión para arriba. Vio al Señor en la grandeza de su santidad. Esa visión lo llevó a tener una mirada interna, introspectiva, para mirar los escondrijos que hay en su propio corazón, hasta llevarlo a confesar y decir: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Recién cuando esas dos dimensiones de visión fueron realizadas en la vida del profeta, él estuvo recién habilitado y capacitado para tener una tercera visión de dimensión hacia afuera. Pudo oír a Dios y pudo ver la necesidad de los hombres. Pudo escuchar al Señor decir: ¿a quién enviaré? Y entonces el hombre, limpiado con el carbón, con el hachón encendido del altar, podía decirle al Dios Santo: heme aquí, envíame a mí. ¿Sabe, hermana, hermano? Dios usa y quiere usar vasos limpios. Nosotros a veces nos entusiasmamos fácilmente en las cosas del Señor y descuidamos que nuestro vaso debe ser y estar limpio para servir al Señor. Luego, consideramos que este tema de la santificación adquiere dos aspectos en la palabra de Dios: el aspecto posicional y el aspecto práctico. Es decir, que nosotros posicionalmente somos vistos, como dice Pablo a los Efesios, santos y sin mancha delante de Él en amor. Somos almas, personas separadas para Dios. Y en el aspecto posicional, en el aspecto perfecto, en el aspecto absoluto, Dios nos ve santos y sin mancha. Pero también hemos visto que hay la otra parte, el práctico, es decir, lo que estamos comentando, la santidad progresiva. Y vale la pena en esto decir, hermanos, si nosotros somos vistos santos y sin mancha delante de Dios, ¿cómo es que aquí, después de conocer al Señor, tenemos altibajos,
tenemos desaciertos, damos traspiés o malos pasos en la vida cristiana. La palabra de Dios dice, y ahí entramos al tercer punto que mencionamos. Primero, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y como hijos tenemos que procurar hacer la voluntad de Dios. Segundo, que la consumación de nuestra fe es la santificación completa. Culminará nuestra fe con la santificación completa. ¿Cuándo? El tercer punto que señalábamos es cuando se realice la redención de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de la redención de nuestro cuerpo, hablamos del día de la venida del Señor Jesucristo. Cuando esto mortal, y leímos los pasajes pertinentes en 1 Corintios 15, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad, esto corrupto sea vestido de incorrupción, entonces el creyente que es víctima hoy de los aguijones del pecado, porque como Pablo dijo, yo sé que en mí no mora el bien. Entonces el creyente, vencedor de entre los muertos, con un cuerpo de gloria, podrá desafiante lanzar su grito de guerra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Será la redención completa, la santificación completa de nuestro ser. Pero eso no es todo. En algún lugar del espacio, el Señor va a instalar su bema, su tribunal, conocido en las Escrituras como el día de Cristo, el día de Jesucristo, el tribunal de Cristo, donde el Señor se va a sentar cariñosamente, no para juzgarnos a condenación, porque la Escritura dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se sentará para examinar nuestra vida desde el momento de convertirnos. Allí el Señor nos permitirá ver las cosas como Él las vio. Hoy yo no veo mi vida como Dios la está viendo. Hoy yo, como dijimos ayer, me peso en mi balanza. En el tribunal de Cristo, Dios me va a pesar en la balanza del santuario. ¿Cuántas veces subimos a este lugar en condiciones indignas? No por necesariamente estar en pecado, sino porque lo hacemos por obligación. Lo hacemos por envidia de predicar a Cristo. ¿Cuántas veces metemos la mano al bolsillo? Sacamos aparentemente a los ojos de la congregación una ofrenda generosa. Generosa ante los ojos nuestros. Pero ¿en qué espíritu lo estamos dando? ¿Lo estamos haciendo con amor a Cristo? Chiquito, sin quererme salir del tema. Se construía un salón grande. El hermano encargado de pedir los materiales y de pedir los voluntarios que se anoten para trabajar como ayudantes, como albañiles, dice, hermano, nos falta 135 bolsas para la losa. Y un hermano pobrecito dijo, hermano, déjame un rinconcito. Yo voy a dar 20 bolsitas. Anóteme, hermano, 20 bolsas. Yo estaba presente. Y a mi lado había uno, dice, mígilo a esto, paisano, 20 bolsas. Mírale. Hermano, anóteme 60 bolsas. Lo volteó al pobre. ¿Cuántas veces, hermanos, actos de aparente generosidad están empapados de mezquindad para Cristo?
en la balanza del santuario. El Señor pesará mis obras, mi comportamiento, desde el día que yo le conocí a Él. Pesará tu vida. Allí se quitará toda mancha y arruga. Y de ahí recién se cumplirá el salmo: abríos o puertas eternas. Entrará el Rey de Gloria, entrará el Cordero, con una iglesia, una esposa sin mancha ni arruga, para las bodas en el cielo, para decirle a su Padre: Padre, esta es mi esposa, esta es mi iglesia, por ella di mi vida, por ella derramé mi sangre, por ella te soporté todo tu juicio en el Calvario, porque yo la amaba. Todo esto nos obliga, hermanos, a una retribución con una vida de santidad, una vida de progreso. No es que los hermanos los hermanos progresan económicamente, progresan espiritualmente, progresan en el conocimiento de las Escrituras, sí, pero poco importancia le damos al progreso en la vida de santidad. Como dijimos, llegamos a una parte que señalábamos que nosotros tenemos en el ser 3 áreas bien susceptibles al pecado: la mente, la boca y el cuerpo. Ahora vamos a entrar a otra fase de nuestra santificación, de esta santificación progresiva. Vamos a notar que la santidad progresiva es indispensable para 3 cosas. No vamos a decirlo todo en esta conferencia, pero por lo menos algo vamos a avanzar. Que la santificación es indispensable en nuestro andar y en nuestra conducta. Vamos a leer algunas escrituras. Vamos a leer Efesios 5:3, primeramente. Efesios capítulo 5, el versículo 3. La palabra del Señor dice así allí: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Segunda Timoteo, el capítulo 2, el versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Y un texto más en 2 Corintios, el capítulo 7, el versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí vemos lo que dice Pablo a los Efesios, que la santidad es indispensable como conviene a santos. El apóstol Pedro nos había dicho: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y acá el apóstol da otro argumento: cómo conviene a santos. Tenemos que entender que la santidad es indispensable en nuestro andar, es decir, en nuestra conducta. ¿Por qué decimos esto? Porque nuestro comportamiento, hermanos queridos, en la iglesia tiene que ser el mismo que desarrollamos en el hogar. Algunos tenemos un comportamiento, una clase de conducta en la iglesia. Vamos a la casa,
Es otra la conducta que desarrolla la esposa, el esposo, o los hijos o los jóvenes en la casa. Es otra la conducta que desempeñamos en medio de los compañeros inconversos de trabajo. Allí, si un creyente aparece de golpe y nos oye hablar, se va a escandalizar, porque el lenguaje que estamos utilizando allá no corresponde a un santo. El comportamiento que nosotros tenemos en el hogar debe ser el mismo en la iglesia. Y si en la iglesia nuestra conducta es una conducta pía, temerosa, cuidadosa, tiene que serlo ahí también. Mire, me contaba un hermano en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Uno de los ancianos de la iglesia, en una iglesia por ahí, habló un día sobre que el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo y que debe vivir en santidad y que debe cuidar de todo ese templo santo del Señor. Y repitió hasta el cansancio esta verdad, de que el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo y tenemos que protegerlo de todo. Por eso lo protegemos, dice, del frío y lo abrigamos. Lo protegemos de enfermedades y comemos y nos alimentamos. Y en la congregación había una viuda recién convertida que tenía un niño de 7 años. Y ella iba con su niño a las reuniones. Un día, el niño estaba en la salita haciendo sus deberes de la escuela. La mamá estaba cocinando. Y el niño mira a la calle y corre adentro y dice, ¡Mamá! ¡Mamá! Dice, el templo de Dios se está incendiando, se está quemando. Corre, ¿cuál? Pasaba el anciano que había hablado del templo de Dios. Echando humo con un placer, pero exquisito. Claro, el niño en su inocencia había entendido que es un templo, pero él no vio el cigarrillo en la mano del hombre. Vio cuando el hombre exhalaba el humo hacia arriba. Por eso digo, hermanos, la conducta nuestra debe ser la misma en la iglesia, en el hogar y en el trabajo. No tiene que haber distintas conductas del creyente. El sí tiene que ser sí, en la iglesia, en el hogar y en el trabajo. El no tiene que ser no. Si delante de los hermanos no quieres jurar, tampoco tienes que hacerlo ante la burla, ante la insinuación de los impíos. El mismo comportamiento. La santidad es indispensable en nuestro andar. Tenemos que tener buen testimonio de los de afuera, dice la palabra de Dios. Y como Timoteo, en Hechos 16, tenemos que tener buen testimonio de los de adentro. Que en la iglesia digan, este es un buen hermano, una buena hermana, pero que lo mismo digan en tu trabajo. El patrón, oh, tengo problemas con este evangelista. Un señor de una familia distinguida me dice, necesito uno de los creyentes para que trabaje conmigo. Le voy a enseñar a manejar todo el corralón y la ferretería. Quiero que trabaje conmigo. Bueno, consigo un hermano. Va, trabaja. ¿Cómo se está portando? Bien, me dice, bien. Después de 8 meses, viene un día el patrón a la casa, es muy amigo nuestro. Hay calles en la ciudad de Tarija que llevan el nombre de su abuelo, de su padre. Son personalidades de peso. Mira, me dice, qué hombre, qué cristiano es este, me dice. ¿Por qué?
Y dice, se maneja plata. Yo manejo plata allá en el negocio. ¿Sabes qué hacía? Yo dejaba $100 a veces por aquí, 300 bolivianos por allá. En la tarde yo volvía, don Alejandro, encontré allá estos $200. Encontré acá estos 3. Yo lo estaba probando. No sé si los prueban a ustedes, lo van a hallar, lo van a pesar o a mí. Veo $200, se me saltan los ojos. Sacó la plata, dice, aquí está, patrón, aquí está. Lo he probado infinidad de veces, ni un centavo. A este no lo largo, lo que me pida le voy a parar. No lo largo. Un día yo estaba con el párroco del lugar, el cura, un español, que hace poco ha fallecido. Yo fui a verlo enfermo, le leí la palabra, le hablé del Señor. Estaba charlando conmigo y aparece este creyente, este empleado del patrón. Lo saluda, buenos días, buenos días. Me dice, este hombre es de ustedes, ¿no? De acá de la iglesia evangélica, me dice el español, el cura. Sí, le digo, buen hombre es. ¿Por qué decís buen hombre? Porque siempre que no está vendiendo, está con la palabra de Dios leyendo. Hay ojos que nos miran, hermano. Hay ojos que nos ven, a veces no nos damos cuenta. Por eso la santidad progresiva es indispensable en nuestro andar, en nuestra conducta. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos andar conforme a la condición de este mundo, ni según la voluntad de Satanás. Dice Pablo escribiendo a los Efesios, esto erais antes, dice claramente, erais vosotros. En el capítulo 2 de la carta a los Efesios, el versículo 2, dice el apóstol, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La obra perfecta de Cristo en la cruz nos ha sacado del presente siglo malo, de este sistema de cosas. Lamentablemente, nosotros insistimos en pertenecer a este sistema de cosas. Si no nos vamos al mundo, lo traemos al mundo dentro de la casa. Buscamos la forma de andar acorde con el mundo y acorde con el Señor. La transformación de la que hace mención el apóstol Pablo es el resultado de la separación. Ningún creyente puede ser transformado si no se separa. Hemos sido separados para Dios. Hemos iniciado el camino de la santificación progresiva. Y no va a haber transformación si es que no hay separación. Esto lo tengamos que imprimir perfectamente en nosotros, hermanos. Esto es una operación, por supuesto, del Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor usa la palabra. Hace posible por medio de la palabra que nosotros lleguemos a posesionarnos de la mente de Cristo. La mente de Cristo llega al momento cuando nos posesionamos y empezamos a pensar como Cristo, a adoptar actitudes frente a diversas circunstancias que el mismo Señor adoptaría. Me decía hace unos años un joven creyente en una ciudad acá en la Argentina, hermano Mario, ¿se puede el día domingo, después de la cena del Señor, escuche bien, ¿no? Después de la cena,
¿Se puede ir a hacer un partido de fútbol entre iglesias? Yo le digo, ¿sabes vos que en los días del Señor Jesucristo no conocían la pelota de fútbol? Y yo no lo encuentro el balón en el Nuevo Testamento. Y le digo, yo te voy a contestar como los jesuitas. Ustedes saben que los jesuitas es una orden fundada en España por el cura Loyola. Esta orden de los jesuitas es la CIA del Vaticano. Para los que no han leído mucho sobre esta organización, es la CIA. Era una orden fundada, ¿para qué? Para supervigilar a los inquisidores, a los que perseguían a los herejes, a los creyentes, para torturarlos en el potro de los tormentos y cuantas otras cosas. Los jesuitas tenían una táctica. Cuando le hacían una pregunta, ellos contestaban con otra pregunta. Y eso es bueno, porque lo dejas zapateando al que hace la primera pregunta. Me dice, ¿podemos ir a hacer un partido entre iglesias después de la cena del Señor? Yo le dije, te hago una pregunta, como los jesuitas. Si el Señor estuviera acá, ¿Él iría a jugar un partido de fútbol después de la cena con alguna de las iglesias? No, dice, por supuesto que no. Bueno, si el Señor no lo haría, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Qué poco, y lo digo esto entre paréntesis, qué poca importancia le damos al día primero de la semana cuando recordamos. Tan solemne nuestra conducta, mire, eso es lo que me llama la atención. En la cena del Señor cantamos, oramos, alabamos, nos entusiasmamos, salimos de ahí, somos otros afuera. De esa iglesia donde el joven me preguntó, volví a los 8 meses a predicar y entraba un joven con muleta y con la pierna enyesada. Don Mario, hola, le digo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Tuve un accidente. En moto, seguro en moto. No. Y el otro hermano le dice, decile la verdad. Decile la verdad. Bueno, dice, nos fuimos a hacer un partido de fútbol el día domingo entre iglesia y sin querer lo pateé a un hermano gambeteando. Y él se dio la vuelta, endiablado, vino, me pegó una patada y me quebró el tobillo. Hermanos, da pena contar todo esto, sinceramente, pero qué poco respeto tenemos al día del Señor. El día cuando con tanta solemnidad lo celebramos, después salimos afuera y somos otra cosa. La palabra metamorfosis, metamorfai, se usa en 2 de los evangelios, en Mateo y en Marcos, para designar la transfiguración del Señor en el monte. Dice, y se transfiguró, se metamorfai delante de ellos. Es la palabra transfigurar, transformarse. Ahora, la metamorfosis del creyente, de nosotros los cristianos, se proyecta desde adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. Esa transformación es del alma, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos. La ciencia médica, la ciencia de la belleza, trata de empezar a transformar lo de afuera. Yo veo en la televisión, dice, crema para hacer desaparecer las arrugas. Claro, puede ser una buena chapa y pintura, puede dejar lisa la cara, puede hacer desaparecer las arrugas. Don Mario, mire su cabeza cómo está ya, blanca. ¿Por qué no cambia, hombre? Rejuvenezca, cambie. Claro, le dije, el zorro puede cambiar de pelo, pero no de mañas.
La vejez está adentro, hermano. Podemos hacer las técnicas que el mundo hace, pero no vamos a cambiar, no vamos a rejuvenecer. Vamos a ser viejos. Los años vienen, es el camino de la vida. Esto no quiere decir que no tengamos que bañarnos, por favor, que no tengamos que higienizarnos, pero el cambio, la metamorfosis, la transformación del creyente, no hay que hacerlo por cera, tiene que ser de adentro para afuera. Cambiar de sentimientos. Antes teníamos sentimientos encontrados, sentimientos de pelea. No éramos capaces que se nos diga algo, reaccionábamos inmediatamente. Todo eso cambia. En este proceso de cambio de la santidad progresiva va cambiando, va saliendo hacia afuera. En Génesis 17:1 dice, era Abraham de 99 años y le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mis ojos y sé perfecto. Y en Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente. Y en 1 Juan 2:6 dice, si alguno tiene esta esperanza, debe andar como él anduvo. Caramba, tenemos que andar a los ojos, delante del Señor, a la luz de sus ojos. El cristiano debe saber que todo el día, de día y de noche, está bajo la mira o la mirada del Señor. Pero nosotros nos cuidamos de la mirada de los hermanos, ¿no ve? Claro, me estoy acordando de mis pecados. Tenía 16 a 17 años. Un joven mayor que yo, creyente, de unos 19 a 20 años, me dice, Mario, esta noche en el Cine Teatro Pilcomayo va a bailar una mambera. Dice que viene de Cuba. Yo les hablo de casi 60 años atrás, 58 atrás. Entonces no era la deshonestidad como es hoy día. No se veía mujeres desnudas, no se veía varones escandalosos en su forma de ser, de vestir, no. Era otro, y era un pueblo de campo. Un pueblo, no era una ciudad. Dice, va a bailar, y va a bailar con pantalón corto. Le digo, pero frente a la entrada al teatro vive el hermano, el anciano de la iglesia. Y le digo, él todas las tardes ve la gente que entra al cine y se sienta en la puerta, nos va a ver. Yo no le dije, nos va a ver el Señor, que no estaba pensando en el Señor, nos va a ver el anciano de la iglesia. Dice, no seas opa, vámonos por la calle de atrás, que es oscura, y vengámonos apegado a la pared y nos filtramos por atrás. Yo entro, pago la entrada y nos subimos a Gallinero, arriba era más barato. Lo hicimos. Mire, hermano, le dije, me estoy acordando de mis pecados. Lo hicimos, cuidándonos de los ojos del hermano anciano de la iglesia que vivía al frente del cine, de la entrada. Pero no nos cuidábamos de la mirada del Señor. Pasó todo el espectáculo. De repente todo el mundo silbaba, bis, que se repita, y lo veía el hermano silbando, que se repita. Salimos, nos olvidamos del anciano. Llegamos a la puerta, ahí estaba en su silla el hermano, media vuelta a hacer el mismo trabajo sucio, de escabullirse, de ocultarse de la mirada de los hombres. Queridos hermanos, no tenemos que cuidarnos de la mirada de los hermanos. Tenemos que ser lo mismo delante de los hermanos y fuera del alcance de la mirada de los hermanos. ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Andemos en vida
nueva. Andemos como de día. Estamos hablando de esta fase de la santidad progresiva del creyente, esta fase que toca nuestra conducta, nuestro andar, que nuestro andar sea como le fue dicho en Génesis 17 a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Andemos como de día, honestamente. Ayer decíamos, es difícil, pero no es imposible. El Señor nos da su mano. Él tiende la mano al que con alegría quiere obrar justicia. Dice la palabra de Dios que los pecadores amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Y a veces los creyentes preferimos así, andar a las ocultaditas, jugando a las ocultaditas para evitar la mirada de los hermanos. Pero en la iglesia, qué hermoso joven es este, Mario. Es un hermoso joven, lindo. Canta, guía, hace. Pero cuando no me estaban viendo los hermanos, cuidémonos, hermanos. Esta es una cosa sencilla, pero la ilustración, pero es solemne. Si queremos progresar en la santidad, andemos como Él anduvo. Y dice el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, hablando a la gente congregada, Jesús anduvo haciendo bienes. Andemos como Él anduvo. ¿Por qué? ¿Sabe, hermana, hermano? Nuestro testimonio, nuestro andar, nuestra conducta compromete nuestra vida, compromete a mi familia y compromete a la congregación. Más de una vez, el comisario de la policía, porque vivíamos nosotros hasta hace 10 años en la propiedad de la iglesia. Vivíamos ahí estaba el salón y colindamos, tenemos la pared medianera con la policía boliviana. El comisario mandaba, dice, don Mario, dice el comisario que se presente. Pero estoy ocupadito, ha dicho que se presente. Y bueno, el comisario hay que obedecer. Llegaba ahí había 2 personas, un creyente y otra señora directora de una unidad educativa, de una escuela primaria. Las 2 con caras infernales, malas. ¿Conoce? Sí, comisario, me hizo llamar, sí. ¿Conoce a esta señora? Sí, le digo. ¿Es de su iglesia, no ve? Sí, le digo. ¿Conoce a la señora? Sí, la conozco, es la señora directora de la escuela Julio Crevó. ¿Sabe por qué está aquí? ¿Qué sé yo? Le digo, usted me está haciendo llamar, ¿para qué me hizo llamar? Y comenzó la historia. Después que nos cantó el comisario, le dijo cosas a ella, me dijo a mí. Bueno, le digo, ¿me puedes retirar? Sí. Dice, salgan, señora. Yo le pedí, por favor, que no le saque multa a ninguna, después que me contó la historia del por qué estaban ahí. Porque la policía nunca pierde. Pueden pelear, le saca multa al culpable, le saca multa al que no es culpable también. Nunca pierde la policía. Y usted no se vaya. Sí, le digo, me quedo. Disculpe, don Mario, lo he hecho llamar para avergonzarla. ¿Qué clase de creyente? Así le he dicho, para avergonzarla. Y el comisario no era creyente. Caramba, dije yo, ¿cómo comprometemos? Por un descuido, por no saber sobrellevar una ofensa. A veces comprometemos el testimonio de la iglesia, pero a veces hacemos que el testimonio de la iglesia también sea puesto en alto. Un hombre me dice en la calle Don Dávila, disculpe, tengo tanto para contar de estas cosas porque ya estamos viejos, hemos vivido muchos años y hemos tenido que pasar por distintas situaciones. Don Dávila me dice, fulano de tal es de ustedes, ¿no? Y cuando dijo fulano de tal,
la columna. Era un creyente que hacía 5 meses habíamos bautizado recién. Le digo, ¿por qué me dice fulano de tal es de ustedes? Él le ha dicho, no. ¿Y cómo sabe? Es que este hombre es mi vecino. Y ya hace un tiempo lo veo todos los domingos bien cambiadito a su señora y a sus 3 hijitos. Y salen con un libro. Yo digo, mira, ¿y este? Pues lo he seguido. Después le digo, ¿por qué? Lo he seguido y he visto que se meten ahí al lado de la policía donde usted hace cantar, donde usted predica. Ah, ¿por eso sabe usted que él es creyente? No, dice. Y entonces, es que desde que él viene al Evangelio no se pierden más mis gallinas. No se pierden más mis gallinas. Le digo, ¿cómo sabe don Dávila? Este hombre era un sinvergüenza. Este hombre era un ladrón. Vaya, pregunte al barrio. Pregunte al barrio. No soy yo nomás. Pero mire, damos gracias a Dios que se ha hecho evangelista. Pasó un tiempo, yo respiré tranquilo. Pasó un tiempo, le digo, hermano, le digo, hermano, le digo, disculpe, ¿usted cuando no era creyente sabía robar gallinas? Sí, hermano. Sí, hermano. Oh, dice, yo era el zorro del barrio. Yo sabía robar a todos. Me han traído preso más de una vez. Pero yo no dejaba las plumas para prueba. Él sabía lo que hacía. Mire, el hombre se sinceró, el hermano me contó 3 formas de robar gallinas sin que lo sienta. Mire, puede estar el gallo ahí, la gallina ahí, venía él, robaba a la esposa, el esposo no sabía que se llevó la gallina. ¿Por qué? Porque tenía técnicas, pero científicas para robar los animales. No les cuento a ustedes porque somos susceptibles a aprender mal. Lo cierto es que este hombre honró al Señor. Mire, yo lo recuerdo a este hermano, lo veo, lo que hace la gracia de Dios. ¿Qué cambios produce el Señor en nuestra vida? Que las bocas de los impíos pueden decir, ya no más ladrón, ahora es un cristiano, es un hijo de Dios. Que haya cambios, hermano, en nuestra vida. Estamos transitando el camino de la santidad progresiva, que vamos dejando todo aquello que daña nuestra vida espiritual, daña a nuestra familia, daña al testimonio de la iglesia. Nuestra conducta, nuestro andar debe ser como Él anduvo.